Ok, bueno, entonces, según lo que habíamos conversado, por favor encienden las cámaras, lo que habíamos conversado hasta la última clase, habíamos entrado ya al análisis de la Biblia como tal, de las Sagradas Escrituras, y nos habíamos encontrado con algo curioso y particular que entiendo que puede ser quizás nuevo para muchos de ustedes escucharlo respecto a los niveles de autoridad o las autoridades que nosotros como cristianos católicos tenemos. Y ahí marcar una gran diferencia, y se los mencioné una, dos, tres, cuatro veces, marcar una gran diferencia con nuestros hermanos protestantes, con el protestantismo. Llámese los evangélicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera. En general, todos aquellos grupos que se desprendieron a partir de la revolución protestante, porque yo no le llamaría reforma protestante, del siglo XVI, más o menos por el 1520. Básicamente, ¿en qué consistió la protesta? Por eso es que no sé si se han preguntado por qué le llamamos a los evangélicos protestantes. Se les llama protestantes porque en el siglo XVI Martín Lutero anunció una reforma. ¿Martín Lutero quién era? Martín Lutero era un sacerdote de la orden agustiniana, ¿ya? Y él protestó en contra de la autoridad del Papa. ¿Ya? Básicamente lo que dijo es, mira, ¿sabes qué? Yo no te reconozco a ti como autoridad. Yo creo que el cristiano solo se debe regir por lo que diga la Biblia, ¿ya? Y planteó una serie de teorías, entre ellas lo que les menciono, que se llama la sola escritura, y también la teoría del sola fides, o sea, solo la fe, que yo cada vez que la menciono tiene, no sé, mucha gente quizás le puede ver el sentido, pero a mí me parece muy absurdo, porque no es más ni menos que decir, no importa lo que hagas, no importa cómo te comportes, solo necesitas tener fe. Claro, por eso es muy popular hacerse evangélico, porque allá no importa, no pasa nada, o sea, lo único que necesitas es tener fe. La teoría atrás del sola fides es que Cristo con su muerte y resurrección ya pagó nuestra salvación, es decir, ya estamos salvados y que lo único que necesitamos es admitir o aceptar a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, aceptar esa realidad y ya está hecho el negocio. Pero no tiene sentido porque ¿dónde quedan las obras? ¿Dónde queda el obrar del cristiano? Desde el punto de vista de la lógica, no puede ser de que yo ya simplemente porque me reconozco cristiano, porque me reconozco hijo de Dios, ya estoy salvado. Eso no tiene ningún sentido por ningún lado. Como tampoco tiene sentido creer que la salvación es un tema de méritos. Es decir, yo me salvo porque yo me porté bien. A ver, básicamente la salvación es una combinación de estos dos temas. Por un lado, es cierto que, que Cristo con su muerte y resurrección pagó por nosotros y pagó por nuestra salvación, ¿ok? Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, el apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 26, él dice que la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. Con lo cual, el catolicismo no es que inadmite la gracia como un acto salvífico. ¿Es suficiente la fe para salvarse? Es importante la fe para salvarse. Es elemental la fe para salvarse. Nosotros no podemos salvarnos si no tenemos fe. Pero también el Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras, en la misma Biblia que los evangélicos reconocen como única autoridad, en la epístola de Santiago, nos dice que la fe tiene que venir acompañada de las obras. Ahora, ¿cuál es el análisis que hacen los evangélicos? Las obras no, porque luego el hombre se gloría de sí mismo y te vas a llenar así como que de orgullo por mis obras es que yo me salvé. No se tratan de las obras tendientes a la búsqueda individual del mérito, sino las obras asociadas al amor como producto de la gracia de Dios. Es decir, son aquellas obras que nos impulsan a caminar en esta vida
justamente como consecuencia de la fe y de la gracia de Dios, ¿ya? En definitiva, para poder salvarnos, necesitamos de dos cosas. Necesitamos de la fe y necesitamos de las obras. Claro, es muy tentador irse al otro lado donde los evangélicos, porque allá solo te piden que tengas fe nada más. No importa cómo te portes, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa si haces el bien, no importa si haces el mal, lo importante es que tengas fe. Claro, a muchos les debe convenir eso, pero por esa razón, en el siglo XVI, Martín Lutero protestó en contra de la autoridad del Papa y en general del magisterio de la Iglesia. Entonces, en la clase anterior habíamos hablado sobre la autoridad del cristiano. Y como les decía, no puede ser un poco nuevo para ustedes o llamativo cuando les hablé de la autoridad de la iglesia. Porque claro, todos en una sola voz dijeron, la autoridad es la Biblia, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Sí, pero resulta que la misma Biblia habla de la iglesia como pilar y baluarte de la verdad. Es decir, si la iglesia es el pilar y fundamento de la verdad, quiere decir que en la iglesia está depositada la verdad absoluta, la verdad de la revelación divina. Ahora, alguien me dirá, ¿eso le resta mérito a las Sagradas Escrituras? De ninguna forma. Por eso es que el cristiano, nosotros los católicos, admitimos tres autoridades: la Biblia, la tradición y el magisterio. Repito, la Biblia, la tradición y el magisterio. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de tradición? A ver, tratemos de hacer un esfuerzo y remontarnos 2000 años atrás, cuando Jesús murió, resucitó, luego ascendió a los cielos. ¿Cómo creen ustedes que desarrollaban el apostolado los discípulos de Cristo? ¿Cómo hacían ellos para evangelizar, para ir a un lugar a predicar el evangelio? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué creen ustedes que hacían los discípulos? ¿Posteaban algo en Facebook, subían una historia en Instagram y así la gente se enteraba? No, en ese tiempo no había nada de esto. Tengan presente que muchos de los apóstoles incluso eran personas que se dedicaban a la pesca, o sea, no eran intelectuales que sabían muchos idiomas, que manejaban algún tipo de escritura. Entonces, la mayoría, por no decir casi todo, el andamiaje y el trabajo apostólico de los discípulos fue de manera oral. ¿Cómo trabajaban los discípulos la evangelización? De manera oral. Ellos se encargaban de ir a los pueblos y de predicar. ¿Ok? Entonces, si en ese momento todo se manejaba de manera oral, y yo les pregunto, ¿qué era de las Sagradas Escrituras en los tiempos de los apóstoles? Es más, cuando Jesús andaba con los apóstoles, ¿existía ya el Nuevo Testamento o todavía no existía? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Valeria, ¿qué opina usted? Cuando Jesús estaba con los apóstoles, ¿existía el Nuevo Testamento? No, Defini- no estoy dudosa. No, Definitivamente no, porque a ver, Jesús ¿con quién estaba? Estaba con Mateo, con Marcos, con Juan, con Lucas, con los apóstoles, estaba con ellos. Entonces, ¿en qué momento el evangelista Juan iba a escribir el Evangelio de Juan? Eso fue posterior. De hecho, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis fue uno de los últimos libros en escribirse. Según los historiadores, hablan de que el Apocalipsis se escribió alrededor del año 95 por ahí, 95 después de Cristo. Es decir, más o menos 60 años después que Cristo se fue a los cielos. Pero hasta entonces, ¿cómo se desarrolló la iglesia primitiva? ¿Cómo evangelizaba la iglesia primitiva? Todo era de manera oral, todo era de manera oral, todo era a través de prédicas, a través de conversaciones, etcétera. Posteriormente, ya mucho después, es que se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Es más, por favor, las personas que tienen apagadas las cámaras tienen que encender la cámara. Es más, si nos vamos un poquito
Hola Steven, por favor, enciende la cámara. Si nos vamos un poquito más allá, ¿ustedes han escuchado, en algún momento les han compartido la historia del apóstol San Pablo? Pregunto, ¿San Pablo es contemporáneo a los 12 discípulos de Jesús o él viene después? A ver, esta es pregunta que todo cristiano debería poder responder. San Pablo, el apóstol San Pablo, es del Aquí mismo se conectan un tiempo. día uno, un día otro. Keila, Hola. hola Keila, te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Ok, vuelvo a la pregunta. ¿El apóstol San Pablo es del mismo tiempo de los 12 discípulos o es posterior? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es del mismo tiempo o es posterior? Es posterior. De hecho, si nos ponemos a leer la historia del apóstol San Pablo, cuyo nombre era Saulo de Tarso, ese era el nombre de él, Saulo de Tarso. Saulo era uno de los perseguidores de los primeros cristianos. Él perseguía a los cristianos para matarlos, ¿ya? Y cuenta las Sagradas Escrituras que en un momento, cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, en un lugar se cae del caballo, ¿ya? Porque iba montando un caballo, se cae y una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién era esa voz? Cristo. Que Cristo ya había resucitado, ya se había ido al cielo, ya no estaba ahí. Entonces, es ahí cuando Saulo, que se queda ciego, él a partir de ese momento experimenta su conversión, se hace cristiano y luego pues San Pablo se convierte en uno de los más grandes apóstoles. Pero Pablo fue posterior. Entonces, ¿cómo le llegó a Pablo las enseñanzas? Todo por tradición, por transmisión oral. Así como estoy haciendo yo ahorita con ustedes. Los reúno, converso con ustedes y les estoy transmitiendo un mensaje. ¿Ok? De la misma manera, de la misma manera lo hacían los apóstoles. ¿Ok? Entonces, al principio no existía pues la Biblia. No existía el Nuevo Testamento, no existía las epístolas, las cartas de San Pablo. No había nada de eso. No había nada de eso. Todo era transmisión oral. Por lo cual, la iglesia primitiva y hasta nuestros días conserva no solamente las Sagradas Escrituras, sino también la Sagrada Tradición, que es todas aquellas cosas que fueron transmitidos desde los primeros cristianos, desde los primeros apóstoles, de manera oral, a través de la tradición. ¿Ok? Y claro, entonces ahí es cuando uno puede entender, ok, ahora entiendo por qué dentro de la celebración litúrgica de la Iglesia Católica, sí se han dado cuenta que hay muchos ritos. ¿Por qué el sacerdote se viste con todas estas ropas? ¿Por qué se utilizan estos colores? ¿Por qué se usa incienso? ¿Por qué se usan ciertas cosas que a veces uno dice, oye, ¿dónde está eso en la Biblia? Y ciertamente hay cosas que no vas a encontrar en la Biblia, pero sí lo vas a encontrar en la tradición apostólica que ha sido conservada desde hace 2000 años por la iglesia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién conserva esa tradición? ¿Quién tiene la custodia de esa tradición? El magisterio de la iglesia. ¿En qué consiste el magisterio de la iglesia? Si nos remontamos a los tiempos de Cristo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús murió, resucitó, se fue? ¿Qué vino después? Vino el Espíritu Santo por sobre los apóstoles en la fiesta que se conoce como Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo a manera de lenguas de fuego sobre los apóstoles y que las personas que los escuchaban a los apóstoles decían, estos están borrachos porque cada uno se ponía a hablar en una lengua distinta y comenzaron a predicar en idiomas distintos, según el Espíritu Santo les inspiraba a expresarse. ¿Qué es lo que ustedes van a recibir en la confirmación? La confirmación es básicamente el recibir al Espíritu Santo tal y como lo recibieron
los apóstoles en Pentecostés. Entonces, cuando los apóstoles recibieron en Pentecostés, ¿cómo se conocía al grupo de los 12 apóstoles? Se los conoce como el colegio de cardenales, el colegio de obispos, porque los 12 apóstoles fueron los primeros 12 obispos, ¿ok? Los 12 apóstoles, una vez que recibieron el Espíritu Santo, ellos se repartieron por todo el mundo y comenzaron a predicar el Evangelio desde distintos lugares. No se quedaron todos reunidos en el mismo lugar. Cada uno partió a distintos lugares y comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron caso a lo que les dijo Jesús. Vayan pues por el mundo y hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Jesús. Esa fue la orden de Jesús y ni más ni menos, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Pues cumplir con la orden que Cristo les dio, que es ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ese grupo de apóstoles, ese grupo inicial de apóstoles, es el magisterio de la iglesia. ¿Ya? ¿Se entiende? El conjunto de obispos que están bajo la autoridad del Papa es el magisterio de la iglesia. Ese magisterio tiene el depósito de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque esos obispos, esos primeros cristianos, esos apóstoles, estuvieron junto a Jesús, caminaron junto a Jesús. Entonces ellos tienen el depósito de la fe. Ustedes lo que deberían preguntarme es, ah, ya chévere, pero los apóstoles no fueron inmortales, en algún momento se fueron muriendo todos, ¿no? Y en algún momento se murieron los 12 apóstoles. ¿Qué pasó cuando se iban muriendo todos los apóstoles? Estos apóstoles, a su vez, nombraban sucesores. Tenían discípulos a los que iban nombrando sucesores. Pregunta, ¿cuál fue el primer papa de toda la historia? Ya lo mencionamos en clases anteriores. ¿Cuál fue el primer papa? A ver, Ariana, ¿cuál fue el primer papa? Ariana, ¿cuál fue el primer papa? La verdad no recuerdo bien el nombre. A ver, es uno de los 12 apóstoles, al que Jesús le cambió el nombre, porque él tenía un nombre y luego Jesús le cambia el nombre y le dice, por eso tú te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que no le gusta escuchar a nuestros hermanos evangélicos, porque ellos no creen en la autoridad del Papa, ellos no creen en la autoridad de Pedro, ellos no creen que de entre los 12 apóstoles había uno que era el jefe, y el jefe de los apóstoles era Pedro. Dato curioso que seguramente ustedes se estarán preguntando, pero nadie se anima a preguntar. ¿Por qué la sede de la iglesia está en Roma, en el Vaticano? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué? Porque cuando los 12 apóstoles recibieron, presten atención porque esto seguro no se lo han enseñado nunca, ¿sí? Para que sepan qué responder. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y cada uno se distribuyó a distintos lugares para hacer discípulos y para desarrollar la iglesia, ¿saben a dónde se dirigió San Pedro? Pedro se dirigió a la región de Antioquia, que hoy por hoy es Roma. Es decir, Pedro se dirigió a Italia, en la zona de Roma, justamente donde hoy es el Vaticano. Entonces, Pedro era obispo de Roma. Él era obispo de Roma. Y asimismo, el apóstol Santiago era obispo de otro lado. El apóstol Pablo era obispo de otro lado. ¿Ya? Entonces, como los apóstoles se repartieron geográficamente las zonas, cada uno era obispo de algún lugar, ¿ya? La zona de Palestina, la zona de Israel, la zona de Corinto, etcétera. ¿Se han preguntado ustedes por qué siempre cuando van a la misa dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios?
¿Qué significa eso? Significa que había un pueblo que se llamaba Corinto, al cual Pablo le escribía cartas. Le escribía cartas para pedirles que tengan siempre presente al Señor, de que mejoren su accionar, etc. Si ustedes leen las epístolas de San Pablo, las cartas de San Pedro, la carta de Santiago, son cartas que los obispos le enviaban a los pueblos. Claro, en ese tiempo no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, no había correo electrónico. Entonces, ¿cómo se comunicaban? A través de cartas, a través de cartas, ¿ya? De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un episodio, un pasaje bíblico muy hermoso. Hay un episodio en que hay un momento en el que San Pedro, que era el obispo de Roma, y San Pablo, que también era obispo, tienen una pequeña disputa. Y San Pablo va hasta Roma a reunirse con Pedro y lo reprende a Pedro. Le dice, oye, tú estás teniendo estas conductas. Era por un tema de las actitudes judaizantes. ¿Qué quiere decir judaizantes? Si era o no necesaria la circuncisión, que eso era una tradición judía, no cristiana, judía. Y Pedro se había dejado llevar por, no sé si por la emoción del momento, y no es que él implementaba prácticas judaizantes, pero estaba muy influenciado por judíos y Pablo fue a reprocharle su conducta. Y en los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, está ese pasaje en el cual Pablo va a buscar a Pedro a Roma. Ojo, no Pedro. Pedro no va a buscar a nadie. A él lo van a buscar porque el de entre todos los apóstoles, él era la autoridad. ¿Quién fue el primer papa de la Iglesia Católica? El apóstol San Pedro. ¿Cómo se llama la basílica que está en el Vaticano? Se llama la Basílica de San Pedro. Cuando se elige un nuevo papa, ¿no he escuchado cuando dicen el sucesor de Pedro? Si ustedes cogen la historia y cogen al Papa Francisco y se van hacia atrás, Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Juan 23, Paulo VI, y se van para atrás, llegan históricamente hasta Pedro, ¿sí? Si ustedes revisan, por ejemplo, desde casi 2000 años para acá, San Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Crisógono, Cipriano, y comienzan y avanzan y van a llegar hasta el Papa que tenemos hasta hoy. ¿Cómo se llama eso? Sucesión apostólica. Es decir, cuando uno de las autoridades, cuando la autoridad de la iglesia está próximo a morir o se muere, se elige un sucesor. Ustedes, que son más de esta época moderna, les ha tocado vivir una historia bastante interesante de la Iglesia Católica. A ustedes les tocó vivir la renuncia del Papa Benedicto XVI y el nombramiento del Papa Francisco. Eso no es lo usual. Dentro del Código de Derecho Canónico, se prevé que un papa puede renunciar. Un papa puede renunciar, se hace el cónclave y se elige un nuevo papa, pero nunca antes había pasado. Lo normal es que muere el papa, se declara la sede vacante, se reúnen todos los cardenales de todo el mundo, todos se reúnen en Roma y eligen a un nuevo papa. Por ejemplo, eso pasó con el Papa Juan Pablo II. No sé, bueno, ustedes quizás no recuerden, pero yo que tengo mis 40 años, yo sí recuerdo, cuando el Papa Juan Pablo II se murió, inmediatamente se declaró la sede vacante, se convocó al cónclave. ¿Qué es el cónclave? El momento en el que se reúnen todos los cardenales de todo el mundo. Así como están los obispos repartidos por todo el mundo, se reúnen en Roma y ellos eligen al nuevo papa. Y ahí fue que salió electo el Papa Benedicto XVI, que ese seguro sí lo deben haber llegado a conocer. El Papa Benedicto XVI, que falleció hace un par de años recién. ¿Ya? Y luego del Papa Benedicto vino el Papa Francisco. Pero básicamente esas son las tres autoridades que reconocemos los cristianos: las Sagradas Escrituras, el Magisterio y la tradición. ¿Ok?
¿Y quién es el custodio tanto de la palabra de Dios, del magisterio y de la sagrada tradición? La iglesia. Por eso es que yo les decía en la clase anterior, si comparamos con nivel de autoridad, ¿quién tiene más autoridad? Pues la iglesia, porque la iglesia fue la que definió el canon. La iglesia fue la que estableció qué libro era inspirado por el Espíritu Santo y qué libro no lo era. Y esto es algo que el evangélico nunca te va a aceptar, porque tú le vas a decir al evangélico, oye, ¿y cómo sabes que eso es palabra de Dios? Y te va a decir, bueno, porque tengo fe. Sí, pero ¿quién dijo que esto era palabra de Dios? Porque a la final, ¿qué es la Biblia? Como dijimos en la clase anterior, es una colección de libros escritos por distintas personas que han sido inspiradas por Dios para poner por escrito lo que Dios nos quiere revelar. Pero ¿quién fue el encargado de determinar este libro si es inspirado, este no? Les pongo un ejemplo. ¿Cuál fue uno de los sucesores de San Pedro? El Papa Clemente, el Papa Clemente I, Papa Clemente de Roma. El Papa Clemente vivió más o menos por el año 100 y pico. Y el Papa Clemente escribió una carta a los Corintios. Y la primera carta de Clemente a los Corintios, durante mucho tiempo, fue considerada como palabra de Dios. No es sino cuando se reúnen eh, la iglesia a definir el canon, es que la carta de Clemente queda descartada como palabra de Dios. Pero por mucho tiempo los primeros cristianos veían a la carta de Clemente como palabra de Dios. ¿Y quién era Clemente? Uno de los obispos sucesores del Papa, de San Pedro. Entonces, esto es lo maravilloso de la Iglesia Católica, que nosotros no solo tenemos Biblia, sino que tenemos Biblia, tradición y magisterio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, por esa razón es que nosotros confiamos en la autoridad infalible de la Iglesia, ¿ya? La autoridad infalible de la Iglesia. Porque un evangélico puede decir, ¿y qué es lo que siempre dicen los evangélicos? No, es que la iglesia todo bien al principio, pero después la iglesia se corrompió. Decir que la iglesia se corrompió es decir que el mismo Cristo se contradice, porque Cristo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo asista a la iglesia, de modo tal que la iglesia nunca se equivoque, que siempre cuente con la asistencia del Espíritu Santo. Ahora la pregunta, ¿Dios se puede equivocar? Dios no se puede equivocar. Si la iglesia cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia no se puede equivocar. Ah, ¿las personas, los hombres se pueden equivocar? Por supuesto que sí. ¿Un sacerdote se puede equivocar? Por supuesto que sí. De hecho, se equivocan muchas veces. ¿El Papa se puede equivocar? Claro que sí, el Papa es un ser humano. ¿En qué el Papa es infalible? El Papa es infalible en materia de fe y moral. Es decir, cuando el Papa habla en ex cátedra, quiere decir como autoridad de la Iglesia sobre materia de fe y moral, es decir, de doctrina, él no se puede equivocar porque cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. De ahí, este papa me gusta, este papa no me gusta, ay, este tiene cara de bravo. Por ejemplo, mucha gente decía que Benedicto tenía cara de bravo, cara de así, de un hombre fuerte, reacio. Bueno, hay gustos y gustos. A muchos otros les gusta el papa actual porque es latino, porque es argentino. Chévere. Sí, pero al final no es la persona, sino el rol que esta persona representa como sucesor de Pedro, como autoridad de la iglesia, como piedra sobre la cual Jesús mismo edificó su iglesia. ¿Ok? Entonces, con base en esto, dado que nosotros tenemos tres autoridades, la iglesia, el magisterio de la Iglesia Católica, la tradición y las Sagradas Escrituras, es que podemos nosotros entender muchas cosas que el evangélico nunca te va a entender. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes la bronca, la pica, no sé si el sufrimiento o cuál es que tienen nuestros hermanos evangélicos con la Virgen María?
No sé si lo han escuchado, se han dado cuenta. Y es una cosa, pero que yo francamente no entiendo. Porque en la misma Biblia, el Evangelio de San Lucas, dice la Virgen María, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Ustedes alguna vez han rezado el rosario? Cuando dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esa oración es inventada por el católico? ¿Un papa se la inventó? Vayan al Evangelio de Lucas y cuando María visita a su prima Isabel, ¿qué le dice su prima Isabel? Salve María, llena eres de gracia. Perdón, el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es el saludo que Dios le da al ángel. ¿Y qué significa Dios te salve? Significa Dios te salude María. Ave María, Dios te saluda María. Llena eres de gracia. ¿Ok? Más adelante, cuando María va a visitar a su prima Isabel, ¿qué le dice su prima Isabel? ¿De dónde que la madre de mi Señor me venga a ver? Yo no entiendo cómo los evangélicos le tienen pica a María. Si en la Biblia está clarito el rol de María. Los evangélicos reniegan que nosotros le llamamos Madre de Dios. Pero ustedes que son alumnos míos y que son más pilas, que ya conocen, ustedes saben lo que significa la unión hipostática. Anabel, ¿qué significaba la unión hipostática? A ver, cuéntenos. Yo le ayudo. Unión hipostática. Se refería a las dos Era naturalezas, un Dios verdadero, pero a hablamos la de dos naturalezas, la naturaleza humana naturaleza humana y a divina. la naturaleza humana y la naturaleza divina, ajá, de la Perfecto. naturaleza celestial, como decía. Ya, la naturaleza humana y la naturaleza divina, que ambas existen y habitan en la persona de Cristo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el Hijo, en el Verbo. Y habíamos dicho que nosotros no podemos partir a Cristo de la cintura para arriba hombre y de la cintura para abajo Dios. Jesús es Dios y hombre verdadero, ¿verdad? ¿Y María quién es? Madre de Jesús. Y si Jesús no lo podemos dividir entre hombre y Dios, sino que es Dios y hombre, por lo tanto María es madre de Dios, porque Jesús es Dios. No es tan difícil entenderlo, no es tan complicado. Pero sin embargo, tú pregúntale a un evangélico y te dirá, no, no puede ser madre de Dios, no, se rasgan las vestiduras. María es madre de Dios. Claro que hay otros dogmas que los vamos a ir viendo, esto casi al final de la catequesis, cuando hablemos de los dogmas marianos, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, entre otros más. Pero ¿por qué podemos confiar en estos dogmas establecidos por la Iglesia? Porque justamente en materia de fe y moral, la Iglesia no se puede equivocar. Porque la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. ¿Ok? Entonces, ya conocemos todo el desarrollo histórico de la revelación divina dada por Dios a su pueblo. Ya conocemos eh, quién es Cristo, conocemos la unión hipostática que hay en él a partir de sus naturalezas. Conocemos también lo que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas distintas que son un único Dios verdadero. No son tres personas que conforman un Dios. No son tres dioses. Son tres personas divinas que son un único Dios verdadero. Ya todo eso lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando la parte, digamos, la parte práctica de cómo nosotros podemos llevar, valga la redundancia, a la práctica toda esta revelación divina, todo em, este querer de parte de Dios. Porque no es que Dios vino al mundo, se hizo hombre, nos dio instrucciones, nos enseñó y dijo, ya bueno, háganlo como a ustedes les parezca. No. Cuando Jesús estuvo en la última cena, ¿cómo hizo Jesús?
Jesús utilizó una forma según la cual partió el pan, repartió el pan, cogió el vino, repartió el vino y utilizó unas palabras según las cuales le dijo esto y compartió la última cena con los discípulos. ¿Y qué dijo al final Cristo? Hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿cómo llevamos a la práctica todo esto que estamos hablando, todos estos misterios de la vida cristiana? ¿Cómo los llevamos a la práctica? Los llevamos a la práctica a través de algo que se llama liturgia, que muchos de ustedes deben haberlo escuchado alguna vez, pero seguramente no entendieron a qué hacía referencia. Keila, por favor, la cámara. ¿Qué es la liturgia? La liturgia, el término liturgia, significa el quehacer del pueblo. La palabra liturgia significa quehacer del pueblo. Ahora, ¿qué significa la palabra liturgia desde el punto de vista de la iglesia? La liturgia desde el punto de vista de la iglesia significa cuál es el quehacer del pueblo según Dios. Repito, la palabra liturgia significa quehacer del pueblo. Liturgia desde el punto de vista de la iglesia significa cuál es el quehacer o el obrar del pueblo según Dios. ¿O cuál es el obrar del pueblo de Dios? Pregunta, ya, hace muchos, muchos años se estableció la Biblia, ¿ya? Ahí tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, Keila? Entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Vamos, ya esas cosas las tienen que saber de memoria. Keila, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Hola, Keila, ¿nos está parando bola? Hola. Bueno, Hola, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No están parando bola las clases. En la clase anterior, solo en la anterior dijimos eso. A ver, la Biblia tiene 73 libros. 73 libros. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento, Steven? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Steven. 46. 46. Gracias, Ariana. A ver, Steven, ¿cuántos es el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, Steven? Repito, se me 27 está... creo que. ¿El Nuevo Testamento cuántos libros tiene? 27. 27, perfecto. Vayan revisando el cuestionario, no es de adorno. Ya la próxima semana vamos a tener que ir coordinando. Ya la próxima semana les voy a tomar la primera prueba. Presencial. Presencial, no por Zoom, presencial. Entonces ya les iré avisando por WhatsApp cómo lo vamos a coordinar para que todos puedan ir, el horario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ir revisando el cuestionario. La Biblia tiene 73 libros. 26 en 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera esos 73 libros llegan a nosotros de manera en el vehículo de la liturgia? Ustedes se han puesto a pensar, cuando van a misa, ¿quién decide qué lectura se lee? Sí se han dado cuenta que hay una estructura, ¿no? Hay una primera lectura, hay una segunda lectura, hay un salmo, hay un evangelio. ¿Quién decide qué lectura se lee? Sí se han dado cuenta que en el grupo yo siempre les mando el evangelio del día. ¿Qué van a escuchar? Se les manda el evangelio del día ahí con una voz maravillosa de fondo. ¿Ya? ¿Quién decide qué día se hace qué evangelio? Porque ¿cuántos evangelios hay? Hay solamente 4 evangelios. El evangelio de Juan, Marcos, Lucas y Mateo. ¿Quién decide qué día se hace qué pasaje de cada evangelio? ¿O ustedes creen que eso es arbitrario, que cada curita lo coge? Si ustedes se van a una misa en Yaguachi, no escuchan lo mismo que si se fueran a Guayaquil o que si se fueran a Quito. Si ustedes se van a una misa dominical
en Guayaquil, en Urdesa, y luego el mismo día se van al Triunfo, a otra iglesia, van a escuchar las mismas lecturas, las mismas lecturas. Si ustedes se van a Hong Kong un domingo, ¿qué misa se va a escuchar ese domingo? La misma misa que se dio en Yaguachi. ¿Cuál es la diferencia? Que allá se la darán en chino y acá se las dan en español. Pero es la misma misa, las mismas lecturas, el mismo salmo, el mismo evangelio. Ah, maravilloso. ¿Y cómo hace la iglesia para ponerse de acuerdo? ¿Cómo hacen? ¿Qué celebramos el próximo miércoles? No San Valentín. ¿Qué celebramos el próximo miércoles? Miércoles ceniza. Miércoles de ceniza. Y con el miércoles de ceniza arranca la cuaresma. ¿Quién decide cuándo empieza la cuaresma? ¿Quién decide cuándo empieza la Pascua? ¿Quién decide todo eso? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Eso no es aleatorio. No es que cada curita en cada parroquia lo decide. Dentro de la autoridad de la iglesia hay establecido algo que se llama, dentro de la liturgia, algo que se llama el ciclo litúrgico y es lo que vamos a ver a continuación. Voy a compartirles la pantalla, por favor. Presten muchísima atención para que lo puedan entender y no se me pierdan.